Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y esta vez es la oportunidad para Aries, lectura bonus. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Aries. Vamos a ver cómo está tu energía o qué mensaje me quiere entregar, ¿vale? Empezamos, corazón. Me sale lo que es la carta del 7 de espadas, mi querido Aries. Muy bien. Siento, Aries, que si estuviera en tus manos poder solucionar los problemas de todos, siento que tú lo harías. Porque la carta del 7 de espadas es una carta de oportunidad, de deseos, de sueños, pero no solamente para tu persona, sino también para tu entorno. Sueños de repente lo que es un proyecto de tu familia, para que tu familia mejore económicamente, la salud de una persona especial, volver a empezar otra vez en tu vida, Aries. Esta es una carta muy preciosa, cariño, pero a la vez también nos están diciendo que a lo mejor de repente tú te estás preocupando mucho por los demás y tienes que centrarte también un poco en tu vida personal, en tus cosas, en tu mundo, en tu pareja, en tu relación, en tus hijos, mi querido Aries. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, aquí hay una mujer que está con los brazos abiertos, es como que estuviera yendo corriendo a abrazar a una persona. Pero detrás hay una novia que observa. ¿Ves? Siento, mi querido Aries, que posiblemente tú estás invirtiendo mucho tiempo de tu vida en querer solucionar los problemas de los demás. Y siento que a lo mejor te estás descuidando un poco de tu entorno, cariño. O te estás centrando mucho en un problema, en un asunto, en un evento, y no estás viviendo, corazón. Tienes que empezar a pensar un poquito más en ti, corazón. Vamos a ver signos, mi querido Aries. Vamos a ver signos. Me sale lo que es un Libra, me sale lo que es Virgo, otra vez Virgo, Capricornio, cierras con tu signo Aries. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Mi querido Aries, ¿qué me quieren decir? Tú no puedes solucionar el problema de todos, Aries. Piensa un poquito en ti. La letra D, la letra E, otra vez la letra D, la letra Z y otra vez la letra Z, mi querido Aries. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. ¿Por qué tú estás así, cariño? Siento que te preocupa mucho, posiblemente la salud de una persona. Te preocupa mucho, cariño. Siento que a lo mejor de repente es como que estuvieras muy emotivo, muy emotiva en estos momentos. Es como que a lo mejor, yo que sé, si tomas tu móvil o en la computadora ves algo que puede estar relacionado con la humanidad. A lo mejor, yo que sé, una persona que tiene una carencia, una enfermedad, automáticamente como que te vuelves muy sensible ante la situación, mi querido Aries. Por eso que te digo que tú en estos momentos es como que si estuviera en ti poder solucionar el problema de todos, tú lo harías. Pero tienes que hacer un balance si esto te está afectando también lo que es emocionalmente. Estás muy sensible, cariño. Todo te afecta últimamente. Vos saca más cartas, a ver. Vamos a ver, mi querido Aries, vamos a ver, mi querido Aries. Vamos a ver.
La carta del 9 de copas, cariño. A veces no sabes qué hacer con tus sentimientos. A veces no sabes si a lo mejor de repente dejar una historia, volver con el pasado o simplemente continuar con tu vida, Aries. Muchas veces es como que quisieras tapar lo que es el sol con un dedo también. ¿Cómo así, Richard? A lo mejor por intentar olvidar a una persona quizás te estás relacionando con muchas personas, pero que a la larga, corazón, simplemente no te llenan. Porque aquí tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Es como una gula de amor, pero no te llena, Aries. Vos acá más cartas. Vamos a ver qué más me dicen. La carta del 9 de bastos. Te sientes vacío, te sientes triste. ¿No será, cariño, que estás con alguien que a lo mejor lo haces para no estar solo, para no estar sola, pero es como que tú quieres volver con otra persona? Es como que tú extrañas a otra persona. Y el otro mensaje, Aries, siento que te está afectando mucho los problemas de la familia también, especialmente de los padres o de tu entorno, Aries. Vamos a ver. La carta, cariño, de las de espadas. A veces te gustaría gritar, a veces te gustaría decir a los cuatro vientos lo que te está pasando. Hay como una tristeza, como un dolor, pero no lo haces. No lo haces, cariño, porque a lo mejor me dice Richard, siento que mi problema no es tan fuerte como los problemas de ellos. O simplemente, corazón, es como que no quieres demostrar quizás un poco de debilidad. No hay nada de malo de que tú expreses tus sentimientos, Aries, pero es como que te lo estás guardando. Es como que hay una tristeza dentro de ti. Y esto te consume, cariño. Quieras o no, esto te consume, porque si te das cuenta, aquí este personaje tiene lo que es una armadura, pero si tú te fijas bien, es un esqueleto. Es un esqueleto, cariño. Hay algo que te está consumiendo. Hay algo que tú quieres decir, que tú quieres expresar. Hay un sentimiento oculto que te está consumiendo, Aries. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta de la sacerdotisa. A veces quieres tomar una decisión. A veces de repente me dice Richard, sinceramente, ya estoy cansado, estoy cansada, voy a tirar todo a la borda. Pero siento que muchos de ustedes, cariño, tienen como ese carácter protector, protectora de madre o de padre, cariño. Es como que me dice Richard, no puedo en estos momentos pensar en mí. Siento que tengo que proteger a alguien. Siento que tengo que proteger a mi madre, a mi padre, a mi familia. Pero siento que cargo como una depresión. Estás intentando ser fuerte, Aries. Estás intentando buscar la solución. Pero ¿por qué no conversas con alguien, cariño? ¿Por qué te lo guardas todo tú? Recuerda que la carta, cariño, de las de espadas, en este caso, al costado de la carta del 9 de bastos, hay una tristeza, hay un dolor que tú estás teniendo, pero es porque tú no hablas. Es porque tú no quieres que los demás a lo mejor sepan de tu tristeza, de tu dolor. La carta, cariño, de la rueda. A veces, mi querido Aries, como que todo el mundo piensa de que tú eres frío, de que tú eres orgulloso, orgullosa, de que tú de repente, cariño, no te interesa la familia, no te interesa los hijos, cuando no es así. Simplemente que tú estás intentando buscar un equilibrio. Estás intentando ser fuerte. Es como que me dijera Richard, no puedo darme el lujo de sufrir, porque entonces todo el mundo va a estar sufriendo en esta situación. Estás tratando de dar buena cara a la situación, pero te juzgan. Mucha gente te juzga, cariño. Mucha gente dice, a Aries no le afecta nada. Aries es un inconsciente. Aries no tiene sentimientos y no es así.
Simplemente que tú en estos momentos es como que fueras la cabeza de familia. Es como si tú fueras en este momento el capitán del Titanic, cariño. Y tienes que mantenerte firme. No puedes demostrar miedo, tristeza. Pero no es porque tú de repente no tengas sentimientos. Es porque no puedes darte ese lujo en este momento. Vos acá más cartitas, cariño, y te juzgan, ¿vale? La carta de la templanza. Algunas personas, mi querido Aries, inclusive te toman como el malo, como la mala. Aries tiene dinero, Aries puede ayudarme. ¿Por qué Aries no me apoya? ¿A ti te gustaría apoyar a todo el mundo? ¿A ti te gustaría resolver sus problemas? Pero algunos de ustedes, cariño, están cargando sus propios líos, sus propios problemas. Algunos de ustedes. Pero esto no quiere ver los demás. Esto no quiere ver la gente. Te siento como indefenso, indefensa. Siento que a veces me dice Richard, yo me encierro en mi cuarto y lloro. Lloro de una forma desconsolada. Te juro que me gustaría cambiar lo que está pasando. Te juro que si hubiera una forma, pagaría, trabajaría de sol a sol. Te preocupa, estás preocupado, pero no lo demuestras. Ese es el punto, no lo demuestras. Vamos a ver, cariño, ¿qué está pasando contigo, mi querido Aries? Vamos a ver. Vamos a sacar más cartas. El tarot del año, Aries. Vamos a ver. Vamos a ver, mi querido Aries. La carta del 10 de bastos. La carta de la fuerza, cariño. No has podido volver a rehacer tu vida. No has podido darte lo que es una oportunidad. Es como que en algún momento tú hubieras creído mucho en una persona, pero vivir con él o con ella era lo que es un infierno. No era relación, era muy tóxico. O esta persona, cariño, simplemente ocultaba sus sentimientos. Esta persona no quería de repente sacarte a la luz. No eras feliz con esta persona. No, para nada. Ahora mismo ustedes, algunos de ustedes están separados. Tú lo piensas, pero hay un dolor en ti también. Esta persona te piensa, pero está a la defensiva. Es como que te reclama, es como que te culpa, Aries, de que esta relación no ha funcionado, porque está a la defensiva. Pero aquí yo veo que eras tú, la persona que tenía mucha ilusión. Yo veo que eras tú, mi querido Aries, que inclusive te has endeudado, porque este vestido se está quemando. Inclusive, cariño, has perdido mucho por esta persona, porque tú querías una familia, tú querías un hogar. Esta persona, cariño, a pesar que te quiere, hay un león a su costado. Como que es una persona que tiene mucho carácter, una persona que no le gusta perder. Hay un resentimiento, hay una tristeza dentro aquí, pero aún así quiere volver contigo. Pero siento que están haciendo las cosas mal. Ellos, no tú, ellos están haciendo las cosas mal. ¿Por qué te digo que están haciendo las cosas mal? Porque quizás para darte celos, o quizás de repente se engañó, sea él o ella, de que estando con una persona, pues simplemente su mundo cambiaría, todo iba a ser diferente. A ti te dolió esto y te sigue doliendo, pero no quieres volver al mismo infierno. Y esta persona es como que estuviera esperando que tú lo ruegues, como que estuviera esperando que tú lo busques. Y puede ser que lo has buscado. Puede ser que has estado a punto de perder una relación inclusive. Pero sigue a la defensiva, Aries. Sigue a la defensiva. ¿Te gustaría que alguien cambie, Aries?
Te gustaría que de repente ellos tengan otro concepto de vida. También puede estar relacionado con los hijos. A lo mejor me dice Richard, mi familia, mi hogar es un infierno, porque quizás tienes un hijo que siempre te contradice, que siempre está a la defensiva. O tus hermanos. Te gustaría que existiera un cambio. Vamos a ver, cariño. Me dices, siento que nos alejamos más. Siento que no nos entendemos. Pero para ti fue especial. Sigue siendo especial. Almas, llamas gemelas. Pero si te das cuenta, se dan la espalda, mira. Y sale lo que es una cruz. Como que esta relación está decayendo. No me quiere entender, Richard. Vamos a ver. La carta del 5 de Pentáculos. Algunos de ellos, mi querido Aries, inclusive te deben dinero. O a lo mejor inclusive te han dejado lo que es en la ruina, algunos de ellos. Tú lo has ayudado mucho económicamente, bastante económicamente. Por eso que te digo que muchos de ustedes se han endeudado por esta persona. Tú lo has hecho un préstamo inclusive. Hay un préstamo o esta persona ha tomado dinero sin tu consentimiento. Ha tomado dinero. Te sientes traicionado, traicionada por esta situación. Porque esta carta, cariño, dices, ¿por qué? Estás mirando al cielo. ¿Por qué? Porque esta persona me ha traicionado de esta manera. Siento que el problema también está relacionado con el dinero. Vamos a ver, cariño. La carta del 4 de espadas. Te preguntas si alguna vez va a entrar lo que es en razón. Te preguntas si alguna vez te va a devolver el dinero. Sinceramente, yo no veo que tenga ese entusiasmo de devolverte ese dinero. Desde ese entonces, cariño, te cuesta recuperarte económicamente, porque tenemos la carta del 5 de Pentáculos al costado de la carta del 4 de espadas. Te cuesta recuperarte económicamente. Has tenido que vender cosas, muchas cosas. Has tenido que renunciar a muchas cosas. Sí. Vamos a ver. La carta de la luna. Inclusive te han echado de casa. Sí. Aquí yo veo que tú te has tenido que cambiar de casa. Mira. Porque el dinero no alcanzaba, el alquiler, o no podías pagar las deudas, o esta persona te echó de casa. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? La carta, cariño, del 6 de bastos, pero no te deja en paz. Algunos de ustedes no te dejan en paz. Algunos de ustedes han tenido que mudarse de casa o de país. Sí, pero no te deja en paz. Es como que te hostiga, te persigue, Aries. Te persigue. A lo mejor, yo que sé, corazón, está en tus redes sociales, te llama con número oculto, o de repente intenta seducirte, por decir así, pero no te deja en paz. Es como que no quiere que tú vuelvas a ser feliz o volver a rehacer tu vida. No te deja en paz, cariño. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Quiere que te quedes sola, que te quedes solo. Sí. Hay una persona que está interesado en ustedes o interesada, pero quiere que tú te quedes solo, sola, cariño. Quiere eso. No quiere que tú vuelvas a rehacer tu vida. No está en su mente, en su diccionario, ¿ves? Pero hay alguien que está detrás de ti. Hay alguien que tú le interesas. Y sus intenciones son buenas, son muy buenas. Simplemente que la otra persona no te deja ser feliz. No te deja ser feliz, cariño. La carta del emperador. Por culpa de esa persona que no te deja ser feliz, has tenido problemas. Inclusive algunos de ustedes, si están intentando volver a rehacer su vida, has tenido muchos problemas porque está al costado de la carta del emperador.
¿Ha intentado por algún medio separarte de tu pareja o de la persona que te interesa? ¿Ves? Algunos se han separado inclusive porque tenemos la carta del 10 de espadas. Has tocado fondo. Algunos de ustedes se han separado, pero es por culpa de ellos. O sea, son como los perros de hortelano, no comen y dejan comer. Algunos se han separado. Vamos a seguir, cariño. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver. Te cuesta volver a empezar. Mucho te cuesta volver a empezar. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. ¿Te cuesta volver a retomar o remontar la parte económica también? Es su energía, Aries. Cuando la energía de una persona es negativo, te afecta tu trabajo, tu salud, tu vida. Es su energía. La carta de la fuerza. Hay hijos. Algunos de ustedes tienen hijos, ¿vale? Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la torre es un no, Capricornio. Opción 2, la carta de la emperatriz es un sí, Virgo. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Me sale la carta de la reina de aire. Independiente, experimentada, realista, ingeniosa. Tomar una decisión objetiva, desembarazarse de quien no te hace falta, percibir el lado humorístico de una situación. Vas a tener una oportunidad, cariño. Hay futuro para ti. Aquí te están diciendo, corazón, que algo bueno te llega a tu vida o que va a mejorar todo en tu vida también. Por eso que te está diciendo, tómate las cosas de una forma humorística. No te lo tomes a pecho. Lo que tú estás viviendo en estos momentos va a pasar. Va a haber una oportunidad para ustedes, cariño. Vos saca más cartas. Vamos a ver qué te dice el tarot urbano, mi querido Aries. Cayó una carta. La carta del 8 de bastos. Y tenemos lo que es la carta de el rey de espadas. Esta persona, cariño, es como que te tuviera hackeado o hackeada. Cualquier conversación que tú tienes, a lo mejor con tu familia o con tu pareja, cariño, lo sabe. Lo sabe. Y automáticamente esa información, cariño, lo usa en tu contra. O ten mucho cuidado que no vaya a ser que a lo mejor para que tú tengas problemas en tu trabajo, en el amor, esta persona envía información a través de las redes sociales, te espía. Porque mira esta carta, cariño, esta carta es de avance, de información, pero al costado tenemos una persona que está detrás de la computadora, un hacker. Su mismo nombre dice un hacker, cariño. Está tratando de buscarte, de meterte en un problema. Está buscando información, algo que te pueda comprometer a ti. Te quiere meter en un problema, cariño. La carta de la torre, ¿ves? La carta de la torre, cariño. Quiere posiblemente que tú pierdas todo. A lo mejor quiere que tú pierdas trabajo, relación. Especialmente trabajo, ¿vale? Y si muchos de ustedes están arreglando su residencia, tengan cuidado. Tengan cuidado porque no vaya a ser que te estropee tu residencia. Porque tenemos la carta de la torre aquí, cariño. Que es la casa, el hogar, el cambio. Y aquí documentos. Ten mucho cuidado, cariño. Cuidado con las denuncias. Cuidado con las denuncias, me dicen Aries. Es como que es una persona muy vengativa. Muy vengativo. Vamos a ver. La carta de la reina de oros. Hace poco, esta persona ha estado por tu casa, con tu familia. A lo mejor, cariño, puede ser tu ex, puede ser una persona conocida. Esta persona llega a tu casa, cariño, o ha llegado a tu casa, por los hijos también puede ser. Tu madre lo ha recibido, me dicen. Mira,
tu madre lo ha recibido o está teniendo contacto con tu familia. O alguno de tu familia tiene contacto porque lo creen todo, Aries. Lo creen todo. Es como que tu familia, ¿qué lo habrá dicho? Pues que a lo mejor tú eres culpable, que tú te portas mal, pero lo creen todo. Y tú te enojas por esto. Tú te has enojado mucho porque dices, ¿cómo puede ser que mi familia tenga contacto con él o con ella si siempre me pone trabas? Y tú lo has contado a tu familia. Tu familia es consciente de esto. Tú lo has contado, cariño. La carta de victoria, cariño. No le gusta perder. No le gusta perder, corazón. No. Y va a insistir. Va a insistir. Se va a hacer amigos o amigas, cariño, de tu familia, de tus padres, de tu entorno, de tus amistades, cariño. Se va a hacer amigos. Solo para seguirte los pasos. Solo para seguirte los pasos y para decir, mira, aquí yo gané. Aquí yo gané, cariño. Un poquito obsesiva lo veo. Es esto. Para algunos de ustedes puede ser pareja, para algunos puede ser familia, para algunos puede ser tu ex o amistades. Hay una persona que se ha obsesionado con ustedes. Por eso que se hace amigo de tu entorno, pero no es trigo limpio, mira, Aries. No es trigo limpio, corazón. No. Vamos a ver, cariño, qué te dicen como consejo los ángeles guardianes. Vamos a ver, mi querido Aries, como consejo, ¿qué te dicen los ángeles guardianes? Aries, vamos a ver. Dice, caballero de aire, intelectual, determinado y motivado, tienes que ir un pie adelante. ¿Cómo así, Richard, voy un pie adelante? Haz caso de tu intuición, cariño, y haz caso de los consejos de personas de tu entorno que tú crees que son justos, que son reales, cariño. Es como que tienes que tomar una decisión. Hay algo que tienes que adelantar, cariño. Sí, tienes que hablar con una persona o posiblemente, corazón, escucha el consejo de alguien, te dice. Es como que estás un poco parado, un poco parada, cariño. Como que a lo mejor de repente me dice Richard, bueno, yo sé que a veces se le va la olla, está un poco loco, loca, pero no creo que llegue a tanto. No, ten cuidado. Porque te están diciendo, tienes que adelantarte a los hechos. Adelántate a los hechos, Aries. Adelántate. No vaya a ser que te dé una sorpresa esa persona. Adelántate a los hechos. Si tienes un trámite legal, si hay un problema, adelántate a los hechos, Aries. Adelántate. La carta del 6 de Aires, cariño. No te confíes, me está diciendo, ¿vale? Porque esta carta es una carta de rescate. No te confíes, me dice. Vamos a ver. Parece como que quiere hablar contigo o te quiere hacer una propuesta. Si tienes problemas legales con esta persona, no te confíes. O si tú me dices, Richard, ya alguna vez he tenido problemas con él o con ella, no te confíes. Éxito, reconocimiento, autoestima. Si tú, cariño, vas un pie adelante, tenlo por seguro que te vas a evitar de muchos problemas. Hay una persona que se acerca a tu vida, pero ha habido un tormento, porque la carta del 6 de espadas es tormento, Aries. Ha habido un tormento. Te recomiendo que te mantengas al margen, cariño. Si tú haces caso de estas recomendaciones, tenlo por seguro que te vas a evitar de muchos problemas, Aries. Muchos problemas. Vamos a ver qué nos quieren decir. Hay un familiar que te preocupa mucho. Parece que está como delicada de salud o delicado de salud, cariño. Una persona muy cercana para ti, muy importante para ti. Me dice que pongas velas a la Virgen y que pidas, me está diciendo. Estás un poco desanimado. Parece que hubieras perdido la fe. No pierdas la fe, cariño.
No pierda la fe. Siento que lo que tú estás viviendo, que en estos momentos tú estás desanimado, desanimada, es una experiencia más. Esta situación, aunque parezca negativa, te va a llevar a otro nivel. Sino que tienes que pasar por esto, Aries. Es como cuando hay un sismo. Cuando las placas tectónicas se mueven para que puedan encajar, hay terremotos, hay temblores. Lo que tú estás pasando en estos momentos es como si fuera un terremoto en tu vida. Mucha inestabilidad, pero esto te va a llevar a algo bueno, a algo superior. Por eso tómalo como un aprendizaje, Aries. Hay algo que, hay algo que te molesta en las manos. No sé si tienes un problema en las manos, una dolencia, te ha picado algo, pero algo te molesta en las manos. Veo un Sagitario. Mucha agua. Hay mucha agua. Agua sucia, cariño. Mucha agua sucia veo, Aries. Me dicen enfermedades. Me dicen enfermedades, cariño. Lo que tú tienes que hacer, Aries, mira. Yo lo que siento, Aries, que muchos de ustedes, posiblemente, no todo el mundo te quiere, ¿vale? No todo el mundo te quiere. Estás acumulando mala energía, mala vibra. Y esto te puede traer consecuencias. Recuerda que el estrés es la madre de todas las enfermedades. Entonces, es importante que tú abraces un árbol, es importante que lleves una sortija de acero, es importante, cariño, que desconectes un poco. Porque he visto mucha agua, pero el agua sucia es enfermedad. Entonces, tienes que ir con cuidado. El estrés, cariño. Hay una persona que se ha acercado a tu vida. Te ha tomado como sorpresa. Te ha tomado de sorpresa ese contacto, esa comunicación. No todo tiene que ser amor. Puede ser un amigo, una amiga, un familiar, yo qué sé. En base a este acercamiento, tú te estás comiendo la cabeza. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué está buscando? ¿Por qué aparece otra vez? ¿Por qué no me deja en paz? También puede ser el caso. Quiere contarte que ha tenido lo que es un problema. Es como que estuviera pidiendo consuelo o ayuda también. Puede ser ayuda, pero quiere contarte que ha tenido lo que es un problema o que hay una persona muy cercana que tiene un problema. Puede ser una persona que te interesa a ti, Aries. Me muestra muchos niños, gemelos o mellizos. Si estás buscando ser madre o ser padre, vienen dos. De dos en dos vienen Aries. Si lo estás buscando, porque me ha mostrado muchas criaturas, pero gemelos o mellizos. Sí, te viene de dos en dos, mi querido Aries, ¿vale? Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir las características. Vamos a ver qué me quieren decir las características, cariño. Vamos a ver, Aries. Me sale la carta del carro. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis también. Especialmente un cáncer. Una persona que tiene que desplazarse. A lo mejor de repente no está lo que es en tu zona de confort. De piel blanca o piel morena, cariño. Una persona muy decidida, muy decidido. Carácter fuerte. La carta del 7 de bastos.
Últimamente sientes una conexión muy fuerte con personas que a lo mejor no están cerca a ustedes o estás soñando con alguien. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Esta persona puede ser de piel blanca, delgado o delgada, con textura normal, cabello largo, rojo. Alguno de ustedes, mi querido Aries, siento que también posiblemente quieres hacer como un retiro. Quieres hacer un viaje para desconectar. O quieres de repente, yo qué sé, irte de vacaciones, pero para desconectar. Porque la carta del carro está al costado de la carta del 7 de bastos. Muchos de ustedes tienen esa necesidad de desconectar, me dicen. De hacer un viaje, mi querido Aries. Muchos de ustedes, ¿vale? Deberías hacerlo, cariño. Deberías hacerlo porque recuerda que muchos de ustedes están muy estresados, muy estresadas. Y no vaya a ser que te enfermes, porque he visto mucha agua sucia. La carta de la reina de copas, cariño. Quieres un cambio pero para bien. No quieres volver otra vez al infierno de donde tú has salido. Hay un grupo de ustedes, Aries, que está en un proceso de despertar. Hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, sí, soy consciente del problema que estoy teniendo, pero quiero cambiar. Quiero cambiar, quiero estar más conectado a las energías, quiero hacer un retiro, quiero estar más conectado a la parte espiritual. ¿Vas a estar yendo constantemente a misa o a la iglesia? ¿O hay un santo en tu casa? Puede ser que tienes un santo. Por eso que me decía al principio que tienes que poner velas. ¿Quieres entrar en un despertar? Me sale otra vez elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, piel blanca o piel trigueña, cabello largo, puede ser que se pinte de algún color, tienen hijos en común. O muchos de ustedes están sintiendo una conexión muy fuerte con los padres, especialmente con la madre, mi querido Aries. Parece que lo estás soñando. Cuando uno sueña a una persona que ya no está, supongamos, en este plano terrenal, quiere decir que esa energía te quiere advertir de algo o te quiere consolar, mi querido Aries. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Yo te recomiendo, corazón, que desconectes. ¿Vale? Siento que todo te llega de golpe, Aries. Y quizás esto pues va a ser como muy fuerte para ti. Desconecta, mi querido Aries. Sal a pasear, queda con amigos, vete de campamento, busca lugares en la cual tú estés en entornos como naturaleza para que te pueda ayudar en tu proceso, porque muchos de ustedes me dicen, Richard, necesito encontrarme conmigo mismo. Necesito crecer espiritualmente. Ya no quiero estar estancado o estancada. Necesito un cambio en mi vida. Y esto es bueno, Aries, porque tú lo estás buscando. Entonces, como tú lo estás buscando, el universo te lo va a dar, mi querido Aries. Besitos, corazón. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.